Hola, buenas tardes. Soy Laura Cita y esto es Más de un Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 de la noche por YouTube. Nos puedes encontrar también en otras redes sociales como Facebook, Instagram, estamos en TikTok, presentando pedacitos de nuestras entrevistas muy interesantes. Y también si lo tuyo es el podcast, también ya estamos en las principales plataformas de podcast como es Deezer, Spotify, etcétera, etcétera. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que a muchas mujeres que ya tuvimos hijos o que queremos tener hijos nos puede interesar, que se va a ligar a otra cosa bien interesante también, que son las heridas de la infancia. Entonces, para eso el día de hoy tenemos dos invitadas, es Carla Castañeda. Hola, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, por invitarme. Muchísimas gracias. Y Marta Cita. Hola. Y les platico, Carla Castañeda es partera autónoma. Nos va a contar cómo podría ser un parto mucho más amigable, mucho más natural. Yo ya tengo dos hijitas y sí me quedé con las ganas. Además, lo mío fue un engaño, ¿sabes? Mi segunda bebé la tuve en Francia y me llevan a un cuarto divino, así como si fuera de guardería, ¿sabes? Con juguetes y un jacuzzi, no sé qué. Y yo dije, yo ahí quiero tener a mi hija. Bueno, si las condiciones son correctas, pues no fueron correctas y terminé en un cuarto espantoso, blanco, blanco, ya sabes, con una cama incómoda, yo queriéndome mover y todo el mundo aplastándome en la camilla. Entonces, para tener más información sobre esto, y si ya tuviste hijitos, bueno, pues ya sabrás, a lo mejor a tus hijas les puedes decir, existe otra opción. Y si no has tenido hijos, Carla, cuéntanos todo. ¿Cómo comenzaste? Antes que nada, me gustaría saber, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a... Hay otra manera? Recordando, recordando que, bueno, primero, así como muy breve, yo tenía una vida occidentalizada, como la tenemos la mayoría de las que seguramente ven tu programa y nosotras mismas. Es decir, que desde pequeña fui colonizada mi mente, colonizada mi corazón, colonizada mi emoción, colonizado mi cuerpo por diversos tipos de sistemas con los cuales convivimos y en los cuales estamos inmersos mayoritariamente, pero no todos, pero mayoritariamente, en el mundo occidental. Es decir, la cultura moderna tiene un sistema cultural per se, independientemente del país en el que nos encontremos, en el cual tenemos los mismos lineamientos para trabajar la educación, la salud y llevar la política, la economía, las formas de gestionar nuestra sociedad. Sin embargo, esto no es así en todo el mundo y esto no es así tampoco en un sector de la población que vive en el área occidente del planeta, que sea Europa, sea el norte de África, sea las Américas en general. Y estaba yo súper inmersa. Estos mundos en el cual todos nacimos son mundos hipermasculinizados, ¿no? Cuando hoy en día vemos que hay una polarización hacia los movimientos feministas que han brotado y que las mujeres estamos en la lucha, literal, que es una lucha por recuperar nuestra autonomía en muchos temas, por poder ya más allá de votar, que creo que a partir de no sé cuándo ya fue a nivel mundial, ¿no? Pero todavía hay algunas áreas rezagadas. Más allá de eso, el hecho a poder estar presente en todos los lugares, porque todavía hay áreas de la política donde no hay mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es colonialismo y eso es exceso de hegemonía, y la hegemonía es la dominación hacia todos los grupos. Y varones y mujeres hemos estado dominados bajo estos sistemas. Entonces, un día, yo trabajando en un gran organismo internacional en París, dije, esto no puede ser así, la vida no puede ser así, somos más allá de esto. Y me cuestionaba mucho la propia existencia humana, o sea, mi propia existencia humana. Y pedí mucho, así, no sé, a quién, a la divinidad o no puedo, todavía no le puedo poner un nombre a quién, sin dogma, sin religión, sin nada. Simplemente pedí que se me recordara o recordar a mí misma como la esencia, ¿no? La esencia del ser humano. Y así llegó, de hecho, así llegó la partería a mí.
la partería y la sabiduría femenina como una forma, ¿no?, de regresar a nosotras mismas. Pero hoy en día acompaño no solamente a mujeres, sino también a varones a recordarse a sí mismos. Entonces, yo hoy trabajo, o sea, prácticamente, ¿no? Yo hoy soy una partera certificada, soy diplomada en medicina antroposófica, soy primer nivel de atención en la salud sexual y reproductiva y no tengo estudios académicos en partería. Sin embargo, hago todo esto, tengo una asociación civil y tenemos casas de partería en México y en Francia, donde recordamos a las mujeres como esta capacidad nata que tenemos todas para poder parir la vida. Y entonces cuando dicen, ¿qué? ¿Cómo? A ver, espérate. ¿Cómo? Bueno, pues es que en los pueblos originarios y culturas indígenas y zonas rurales de nuestro planeta, independientemente del país que sea, se sigue pariendo pues vía vaginal, sin anestesia, sin necesidad de cambiarte por una bata blanca, sin que nadie te rasure, te ponga un enema, sin que nadie llegue y te toque, te haga, te cheque de 100,000 veces por un lado, por el otro, por el medio, por arriba, por abajo, desde un lugar diferente. Porque para empezar, estas personas, aunque mucha gente los ve como rezagados, ¿no?, de la modernidad, yo digo bendita rezagación de la modernidad, porque ellos no han estado colonizados y entonces no tienen el temor al parto y no tienen tabú sexual, porque parir es parte de nuestra naturaleza sexual y nuestra capacidad reproductiva que tenemos todos. Entonces, cuando llegamos al final de una gesta, me voy a adelantar poquito, hasta antes del llamado a la vida, pero me voy a adelantar un poquito, que es en donde todo el mundo tiene miedos al dolor. Las mujeres tenemos miedos al dolor, tenemos miedos a morir y tenemos miedo a que muera nuestro bebé. Son nuestros tres principales temores en esta vida, y esto es colonialismo, porque no tenemos mayor información que la información que nos llega a través del exceso de tecnología. Entonces aquí yo siempre observo como el exceso de tecnología no es algo bueno, al contrario es algo malo, ¿no? Es la tecnología a través de las pantallas coloniza nuestra mente diciéndonos a través de las películas, de las telenovelas, a través de zonas por aquí, por allá, son pequeños microbombardeos que nos dicen las mujeres tienen que gritar, sufrir, estar preocupadas cuando llega la vida, ¿no? Y cuando llega la vida, ya cuando lo logras dices, ay, bueno, al menos ni me morí, mi bebé no se murió y no sé qué tanto. Que hay casos, yo no digo que no, pero no es por este evento, sino también es por el exceso de temores que tenemos dentro y además se van conjuntando otra serie de factores que pueden ser desde los nutricionales o emocionales que no he podido digerir o que vengo de una gestación que fue creada a través de una violación, entonces ni siquiera quiero traer la vida dentro de mí y como está penado el aborto, ¿no?, en muchos lugares, pues entonces tengo que lidiar además con una vida que no quiero. O sea, es multifactorial, o sea, suceden muchas cosas. Y lo que mucha gente no sabe, porque es algo que observo a la redonda, a mí no me lo dicen, pero a la redonda yo observo que dicen, pues antes por eso se morían las mujeres, ¿no? O por eso se morían los bebés por parir en casa. Yo digo, esto no es verdad. O sea, eso es parte del colonialismo. La estadística internacional nos dice que la muerte perinatal, es decir, la muerte materna y la muerte de recién nacidos, no ha bajado a pesar de que se lleva a cabo en un hospital. Entonces, al contrario, ha incrementado. Entonces, ¿cómo que ha incrementado? No que el hospital es el lugar más seguro para parir la vida. Pues no, no lo es, porque justamente en un hospital estás lejos de tu familia en un momento donde necesitas cercanía de tu familia y que alguien te sostenga la mano. ¿Quién? Pues en el ideal la persona que contigo mandó llamar esta vida, ¿no? O sea, en el ideal, si fue un bebé deseado, pero si no, al menos tu hermana, tu prima, tu mamá, tu tía, tus mujeres, las mujeres de tu clan, de tu familia, las mujeres que están contigo en tu día a día o al menos tus amigas. Mejor eso da mucha más tranquilidad al alma, a la emoción y a la mente, científicamente hablando incluso, no solamente por empirismo de los pueblos nativos, sino que además en un hospital pues no se dan estas condiciones, ¿no? No conoces al personal, no sabes quiénes son, para las que han llevado una gestación recurrente con un personal, pues conocerán al obstetra o a la obstetra, pero no saben quiénes son las enfermeras, los residentes y el resto de personas que desfilan en tu habitación, si es que estás en habitación sola, porque puedes estar en galería. Y entonces además estás
sufriendo, o si no lo estás sufriendo, estás observando que las demás sufren y entras tú también en ese mismo pánico de sufrimiento y se vuelve el sufrimiento colectivo. Y entonces comienza una ola de violencia, o sea, hay violencia tras violencia, porque ya para empezar a estar sola, alejada de tu familia, esto es un acto de violencia que tenemos normalizado. Ya lo tenemos normalizado, o sea, no, ya nadie se cuestiona si esto es violencia, pero esto es violencia. Que te separen de tu familia para poder dar a luz es violencia. Lo dice el Código de Derechos Humanos, para empezar. Entonces, tenemos normalizado eso, tenemos normalizado que la gente va a pasar, que no sabemos quiénes son y que van a llegar a meternos las manos en nuestra vagina. Oh, Esto es violación. Tenemos normalizada la violación institucional porque es el lugar seguro para parir. No sabemos de dónde viene el hecho que creemos que es seguro para parir, pero así no lo han dicho y nos hemos comprado la historia. Pero esto viene de la Segunda Guerra Mundial, que México ni siquiera participó, por cierto, pero viene de allá. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todo el mundo daba lugar, daba luz en sus casas, y sin embargo, como había soldados de tierra, ¿no? Se volvía peligroso porque te podían matar a ti y a tu bebé incluso dando a luz. Entonces recomendaban a las mujeres embarazadas acudir a los hospitales, que eran carpas, no eran centros, eran carpas montadas en medio de los campos, porque los hospitales en una guerra, en toda guerra, tienen amnistía internacional. Es decir, que ahí nadie puede entrar a generar matanzas ni nada. Y de ahí viene que el hospital es el lugar seguro para parir, pero no por otra cosa. De hecho, el hospital es el lugar, si tú eres una mujer de bajo riesgo y tu gestación es sana, es muy probable que tu bebé está sano y entonces el lugar menos seguro para parir es el hospital, porque se complica todo de último momento por el temor de estar en soledad, que la gente llega, te toquetea, de que no sabes, no te están explicando bien lo que está sucediendo, todo es con tiempos, con ritmo, y si no pasas esos tiempos o ritmos, pues justamente te mandan a otras salas o te cambian el plan y la jugada, y eso cada vez es un derrame hormonal que va cayendo en tu cuerpo, que genera, en vez de las hormonas del amor, que están hechas para que los bebés lleguen, te genera las hormonas del estrés, y es parte de las primeras heridas de la infancia. O sea, básicamente, muchas de las heridas de la infancia no se generan solamente entre el nacimiento, ¿no? O el primer año de vida y el primer septenio, sino que se generan desde el vientre materno y en el nacimiento, o sea, se asentan en el nacimiento. La gran primera herida que tiene todo el mundo occidental es la herida del abandono y proviene de haber sido separados mamíferamente hablando de nuestra madre una vez naciendo. Te quitan a tu bebé y se lo llevan a cuneros 8 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, las horas que ellos consideren para observación. Esta separación se queda como impronta en el cerebro del bebé y ahí proviene una herida que luego es dificilísima de poder irla a remover. Entonces, ven, hay una conexión directa justamente pero para llegar a todas esas conclusiones, pues han sido también años de trabajo, ¿no? De mucho estar trabajando y también de autosanar, trabajar, que no se sanan nunca, pero se observan y se sanan y se trabajan. Mis propias heridas para acompañar las historias de otras mujeres sin despertar las mías, ¿no? Poder acompañar sin que toquen las mías, como las tuyas son las tuyas, y yo puedo sostener tu proceso y lo que estás viviendo, porque gestar la vida también abre las heridas perinatales. Es decir, una mujer que gesta la vida en sí mismo está abriendo un portal de recordarse a sí misma cuando estaba en el vientre materno. Entonces, por eso muchas gestaciones no son sencillas o en los partos se van complicando, y cuando empezamos a tejer las historias, damos con estas conclusiones, ¿no? Se llegan las propias mujeres a sus tomas de conciencia, a observar sus propios llamados a la vida, sus propias gestaciones y cómo llegaron al mundo y luego cómo fueron colonizadas a lo largo de su vida y todos, el debraye mental que tenemos, ¿no? Eso es lo que trae Occidente. Un exceso de pensamiento, poco cuerpo, poco recordarnos desde el cuerpo, y de ahí es que hemos soltado la fisiología del parto, que es autónoma, es decir, un parto va a suceder sí o sí, una vez que se desencadena, va a suceder sí o sí, independientemente quien lo quiera parar o no. Y lo único que vamos a hacer
interviniendo innecesariamente es una cascada o una avalancha, ¿no?, de intervenciones. Una primera intervención da pie a una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, hasta que se compleja todo. No aplica esto para los hospitales en donde se reciben mujeres sin conocer la historia. Es decir, una partera normalmente, también tenemos esto, ¿no? Como parte del colectivo, pensamos que yo gesto la vida, nunca voy a ver a la partera, me atiendo con un obstetra y de repente estoy a punto de parir o pariendo y háblale a la partera para que venga a cachar a mi bebé. Eso es común. Esto también es parte de lo que la televisión nos ha inculcado, pero esto no es así. La partera es el primer nivel de la atención de la atención de salud sexual y reproductiva, es decir, que es como en equivalente para que nos entendamos en terminología, es como un médico general. El médico general atiende toda la salud y él es el único que determina cuándo hay que ir a ver un especialista, porque esto ya se salió de la normalidad, de la fisiología. Esto se aplica muy bien en Francia. No me vas a dejar mentir, todo el mundo tiene un médico de cabecera, vas con tu médico y tu médico te dice, pues ya tienes que ir con el especialista fulano, sultano. Pero en las Américas es lo contrario. Aquí todo el mundo se salta al médico de cabecera y se va directo con el especialista de segundo nivel o tercer nivel, y entonces ya todo el mundo está enfermo, ¿no? Todo el mundo está patologizado. Si tengo un nódulo tiroideo, no voy con el médico, me voy directo con el endocrino. Si me duele acá, no voy con el que corresponda, me voy con el especialista. O sea, Pero nos también es saltamos porque un no paso. sabemos, ¿sabes? O sea, yo algo que, sobre todo que me di cuenta después de regresar de Francia fue eso. O sea, médicos generales hay muy pocos, el servicio público es bastante malito y la mayoría de los doctores que yo he visto no quieren ser médicos generales, a veces se especializan en algo. Entonces tú le tienes que andar adivinando, me duele el estómago, iré con el gastroenterólogo, pero luego ni era el estómago, porque tú no tendrías por qué saber. Un poco sí, pero no es exacta, no es solamente nosotros, sino que es en las Américas el sistema está mal hecho. O sea, justamente nos hemos ido brincando, es multifactorial. O sea, ahorita pues tampoco este no es el tema, no lo vamos a abordar, pero es multifactorial, es de corresponsabilidad mutua. Sí existían los médicos generales y poco a poco, buenos, además buenos, buenísimos, pero poco a poco, pues claro, un especialista tiene más ingresos, puede cobrar más, entonces se van especializando y es un tema de dinero. La partería es igual, o sea, la partería es primer nivel de atención a la salud sexual y reproductiva y es la partera, porque esto también sucede en algunos países europeos, ¿no? Sobre todo los germánicos, todos, Alemania, Suiza, Austria, Luxemburgo, etcétera. El primer nivel de atención a la salud femenina siempre va a ser una partera y solo la partera puede determinar cuándo vas con un gineco o con un obstetra. Solo en casos de patología. Si no existe la patología real, la partera puede trabajar y dar también y recomendar y hacer y pues incluso generar allá medicamentos farmacéuticos alópatas. Aquí en México no, pero los conocemos, podemos recomendar y luego tenemos alianzas con médicos que nos dicen, sácame tú la receta para esta mamá y demás. Pero no es nuestro fuerte la farmacología per se, porque nuestro camino es más el natural, ¿no? Es el regresar al uso de plantas medicinales, tomas de conciencia, o sea, no como medicina exocrina necesariamente, porque también algunas de nosotras tenemos especialidades en homeopatía, fitoterapias y medicina china y otras cosas, no todas, pero algunas. La realidad es que la mayoría lo que hacemos es trabajar la emoción y trabajar la mente sin que seamos nosotros terapeutas, pero nos convertimos en una especie de terapia, ¿no? Para la mujer. Y esto no solamente durante la gestación, sino antes del llamado a la vida, porque muchas mujeres justamente tenemos problemas o tienen problemas para concebir la vida por problemas menstruales y la partería pues toca estos temas, o sea, la emoción tiene mucho que ver si yo tengo un tema de desbalance hormonal o endometriosis o ovario poliquístico o demás. No solamente la emoción, sino el pensamiento que yo tengo que se está convirtiendo en una emoción. Y más allá de eso, también el exceso de
disruptores hormonales con los cuales en Occidente estamos en continuo contacto todos los días y que todos los compramos, o sea, más de 400 productos que están en la casa de la mayoría de las personas y que son veneno y que van intoxicando el cuerpo y entonces que también van produciendo señales de intoxicación y el cuerpo las manifiesta literalmente con problemas de salud masculina y femenina. Oye, ¿y Entonces, cuáles todos son ese estos tipo son de gamas, ¿no? productos, Carla? Muchos, son muchísimos. O sea, por ejemplo, en América Latina tenemos muy arraigado a los usos y costumbres el uso de cloro. Y cloro es el principal disruptor hormonal. O sea, y sobre todo lo tocamos con las manos, ¿no? Y lavamos con cloro y le ponemos cloro aquí, y cloro al baño, y cloro aquí, y cloro en el patio, y cloro en el piso, y cloro en las ventanas, y cloro por todos lados. El cloro es un disruptor hormonal que no solamente los vapores son hipertóxicos, sino que en el contacto con la piel genera toxicidad endocrina. No porque, además, el cloro quema, ¿no? Por eso además se recomienda con uso de guantes. Pero no solo es eso, o sea, es que, como todo, en el abuso genera cambios en el cuerpo, pero cambios reales, o sea, cambios de enfermedad y de disbiosis. Este es el principal, pero hay muchos, o sea, desde maquillajes, ¿no? O sea, qué tipo de maquillajes estamos usando como mujeres, qué tipo de champús, qué tipo de pastas de dientes, desodorantes, toallas sanitarias que tienen asbestos además y que no, todo nos lo venden a través de la televisión. Por eso digo, estamos colonizados y el marketing general del mundo occidental nos hace creer que estamos teniendo lo mejor, pero es parte de un círculo vicioso, que es un círculo pues de economía, ¿no? Es decir, los dueños grandes, las grandes corporaciones dueñas de los grandes bancos internacionales y mundiales son los mismos dueños de la gran farmacéutica y son los mismos dueños de las grandes empresas internacionales que producen desde papel de baño, toallas sanitarias, hasta medicina, alimentos también, ¿no? Entonces, pues es una cadena. Te tengo cautivo, tú me vas dando tu dinero, yo te voy enfermando poco a poco y el día de mañana, de todas formas, ya enfermas, me vas a comprar el producto o los productos que necesitas para, pues, ¿Curarte de lo disfrazar que tus te enfermé? síntomas. De hecho, es disfrazar tus síntomas porque no curan. O sea, no existe la cura a nada si no hay un cambio radical de hábitos, de conciencia, de pensamiento y de emoción. No Oye, me hay. O hiciste sea, pensar muchísimo, Carla, en cómo estamos tan mal representadas, además. O sea, tú ves una película donde hay un parto y como tú dices, o sea, hay una serie como de cosas que se supone que deberíamos de sentir, de experiencias que deberíamos de experimentar, valga la redundancia, de duele espantoso, efectivamente lo que decías, tener un bebé en casa, o sea, pues, ¿qué somos? ¿Animales? Sí, somos animales. Sorpresa, ¿no? Y son muchas cosas. El periodo que hasta hace unos poquísimos años se está representando en rojo. Antes todas éramos pitufos, ¿no? O también, por además, ejemplo, éramos sí, pitufos, ¿no? tienes razón. Éramos pitufos, o sea, todos teníamos periodo azul al parecer, ¿no? Y además, imagínate qué susto que tu periodo es rojo, no es azul como el de la tele, ¿qué onda? Algo está mal, ¿no? Ni son tres gotitas maravillosas, son ríos maravillosos, más bien. Entonces, creo que estamos muy mal representadas y si nos vamos más atrás, estamos representadas, más representadas desde la sexualidad. El otro día me quedé pensando muchísimo en que todos hemos visto, no por, ¿no? Todo el mundo hemos visto. Bueno, no hay orgasmos femeninos. O sea, ¿cómo Por te ejemplo, explico? también, estamos mal educados sexualmente desde el porno, más bien, en Occidente. Estamos mal educados a la sexualidad desde el porno occidental, que además es el porno norteamericano, en donde las mujeres tienen de tener cierto tipo de cuerpos y si no tienes esos cuerpos, pues ya no entras en el concepto. Y efectivamente, en donde hay solamente un exceso de placer hacia el varón y por dogmas religiosos, además, la mujer no debe sentir. O sea, la mujer está para dar placer y eso es parte también de lo que debemos de recuperar. O sea, es como, ¿qué? Claro que no.
En las clases que damos, porque en el centro que cofundé que es un centro educativo, o sea, principalmente es un centro educativo para reeducarnos hacia nuestros propios saberes. Es cultural porque manifiesta todas las culturas de la tierra y sus saberes y hacemos reapropiación para no perder, ¿no?, los saberes que nos han sido robados. Y es de salud porque literalmente acompañamos y atendemos la salud menstrual, sexual, reproductiva, materna y todo el entorno perinatal, ¿no?, desde el nacimiento hasta la muerte. También la otra parte que se nos ha sido robada es la muerte. También tenemos un tabú hacia la muerte muy grande. Entonces, todos los lugares en donde hay portales sagrados de conexión con nosotros mismos como humanos y como humanas, o sea, hombres y mujeres, se nos han quitado, ¿no? Entonces hay tabú al nacimiento, por ende, pues tabú al parto, pero además, pues hay tabú a la muerte y un parto representa estas tres cosas. Hay un tabú a la sangre en general, por eso todo lo que tenga que ver con sangre es un tabú, entonces por eso la menstruación es un tabú y el parto vuelve a ser un tabú y la muerte es un tabú porque a veces decimos es que quizás hay un proceso de sangre involucrado y entonces hay otro tabú. Entonces, estos portales sagrados son portales sagrados porque son momentos en los que nuestro cuerpo genera una cascada hormonal a cada vez que se presenta. Hay cascadas hormonales en el nacimiento. Es diferente el cuerpo, emoción, pensamiento de un bebé que nació endógenamente que uno que tuvo apoyo de oxitocina sintética, que uno que tuvo violencia de nacimiento, que uno que nació vía ventral por una cesárea. No importa si es necesaria o como la mayoría que son innecesarias, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo una mujer que fue acompañada desde pequeña a vivir su cuerpo y no a olvidarse de él, a una niña, que es lo que pasa mayoritariamente en Occidente, que desde pequeña naturalmente quiere tocar su cuerpo, explorar su cuerpo y se le dice, no te toques. No te toques, no, guácala fuchi, no seas sucia, no seas mala, no, las niñas bonitas no se tocan. Y entonces, desde pequeñas, pues es como, mi cuerpo existe, pero hay una parte de mi cuerpo que no existe. No la puedo ver, no la puedo tocar. Si la veo, nos tenemos que reír o no sabemos cómo comportarnos. Y entonces ahí empieza el tabú y ahí empieza el colonialismo, ¿no?, hacia nuestros propios cuerpos. Entonces, claro que después llegamos a un punto cúspide sexual, que es el parto, y pues estamos aterradas porque todo va a ocurrir a través de nuestra matriz, de nuestra vagina y de nuestra vulva. Uy, Dios mío. Muchas ni siquiera sabemos el nombre de todo nuestro órgano. O sea, decimos vagina a la vulva, cuando la vulva es vulva y la vagina es la vagina, y son dos cosas diferentes, pero no sabemos nombrar. O sea, no sabemos nombrar las partes de nuestro cuerpo. Y esto es lo que hacemos también en el centro que acompaño, ¿no? Y también entender las mecánicas del dolor, por qué duele o se siente, porque realmente un parto no está hecho para doler, pero también, otra vez, se nos ha dicho que debe de doler, está incluso en libros sagrados de religiones grandes, parirás con dolor. Parirás con dolor. Oh, Y sí. entonces, uy, no, pues ya, pues pariré con dolor, porque pues ahí dice que pariré con dolor, cuando la fisiología del cuerpo femenino es mucho más abierta, hecha, creada, pero del cuerpo femenino en general. Cuando yo digo cuerpo femenino, es cuerpo femenino de todas las mamíferas terrestres, seamos humanas, seamos osas, seamos elefantas, delfinas, mamíferas terrestres. Todas las mamíferas terrestres compartimos los mismos mapas hormonales y nuestro cuerpo femenino está hecho para sentir placer, pero hemos sido disociadas del placer desde niñas. Entonces, nada de lo que nos pase a nivel sexual, es decir, menstrual, sexual, reproductivo, va a ser desde el placer. En Occidente, me refiero, en Occidente, los pueblos que no están colonizados viven su sexualidad desde el placer. Paren con placer, sin dolor, menstruan sin dolor. Y entonces ya desde ahí debemos de empezar también como a cuestionarnos, pues sí seremos nosotros los más desarrollados. O sea,
¿O cómo? ¿No? O sea, que estamos desvinculándonos a nosotros mismos, de nuestros propios procesos que son preciosos y que son vitales. Y mayoritariamente, pues eso, mi trabajo es no solamente difundir estos saberes, sino realmente apoyar y acompañar a las mujeres que algo dentro de ellas les dice, es que yo quiero este parto, no quiero que se me robe el parto. Además, ahora ya está muy difundido el tema de la violencia obstétrica y demás. Y entonces, bueno, desde ahí también muchas nos buscan, no saben bien cómo, por qué, pero no quieren vivir violencia obstétrica. Me queda claro quién quiere vivir violencia obstétrica, ¿verdad? Nadie quiere Sí, vivir violencia de violencia ningún obstétrica tipo, ¿no? y violencia de Evidentemente. ningún, O sea, claro. pero como Pero dices, está bien interesante esta parte, cómo empieza desde cero, ¿no? O sea, ayer estuve pensando mucho en este tema y me quedé pensando en toda esta parte de, o sea, más allá de, no nada más es no saberla nombrar, muchísimas mujeres nunca se han visto ni la vulva, pues. O sea, es algo que ni siquiera ha pasado. Imagínate lo violento que tiene que ser acá mentalmente pensar, como dices, el bebé pues tiene que salir por donde tiene que salir y nos han dicho que debe de suceder en ciertas condiciones. Lo que te decía del engaño de mi cuarto de los juguetes y me llevaron al cuarto de los no juguetes. O sea, yo me sentía verdaderamente indefensa, desnuda. Ah, qué cosa tan espantosa en las Europas, ¿eh? Ah, qué cosa tan desagradable. Y luego mi cuerpo quería hacer algo y me bajaban. Yo quería estar en cuclillas, o sea, mi cuerpo quería estar en cuclillas y me acostaron 7 veces. Me amarraron con todos los tubitos, me pusieron la raquia y se acabó. Ahí ya se acabó mi diversión y tienes razón, está bien feo que nos roben el parto, me hubiera gustado vivirlo, estar presente porque no lo estuve. Estaba tan dormido en mi cuerpo que no lo pude disfrutar, o sea, no pude saber así en sensaciones qué era. y esto es violencia, que la tenemos normalizada, porque dice, bueno, sí, ay, pues pasó esto y uno termina con vistas a no, es difícil asumir también nuestra propia responsabilidad en el sentido de decir, ¿cómo no me pude defender? Claro. Porque claro, o sea, y aquí es duro, o sea, no digo, pues es nuestra culpa, no es nuestra culpa. El tema es que confiamos, ¿no? ¿En quién confiamos? ¿A quién le estamos cediendo la confianza entera de un proceso que es vital? Porque aquí no solamente se afectaron 2 vidas, que es la tuya, sino también la de tu bebé, ¿no? Tu hija o hijo, que no sé qué sea. Pero, ¿por qué? Porque haber dormido tu cuerpo es haberle dicho, para el bebé, tu bebé tiene una impronta ya de nacimiento mamífera en el cual cuando sea más grande se podrá ir a trabajar esa memoria, pero para él o ella, su mamá murió cuando él nació. Y eso es una carga muy dura de llevar en la vida. Como decía, por mí mi mamá se murió. Porque el bebé no entiende que le están picoteando a la mamá por su bien, no entiende esas partes, solo entiende que tiene bien despierto su cerebro, su cerebelo, que es su cerebro primitivo, su cerebro primal. Y entonces el parto y el trabajo de parto, más bien el trabajo de parto y el parto, son parte de mecanismos que están en cosincronía con lo que está sucediendo en el interior de bebé, ¿no? Entonces trabajan juntos y si de repente uno de los dos cuerpos deja de trabajar, pues el otro dice, bueno, yo tengo que llegar porque está en su información primal que tiene que nacer, pero y entonces la persona que me está ayudando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya no está. Y entonces se nace con un temor asociado, ¿no? Hay un exceso de hormonas del estrés en el cuerpo de bebé y luego, pues claro, nace y pues además se lo llevan, ¿no? Vamos a revisarlo para ver que sí esté bien y que responde y que esto y aquello. Entonces dicen, no, pues sí, ya aquí yo nací. Para él es como haber nacido, o ella es haber nacido en... O sea, para el cerebro humano no existe la tecnología, ¿no? Para el cerebro humano que está en un proceso fisiológico, como comer, como ir al baño, estos son procesos fisiológicos. Tener sensación de hambre es un proceso fisiológico.
No me obligo a comer si yo no tengo hambre. Es incorrecto también obligar a los niños a comer si no tienen hambre. O obligarlos a ir al baño cuando no tienen ganas de ir al baño. O sea, es atentar hacia sus propios procesos fisiológicos. Les genera duda hacia, pues no sé conocer mi cuerpo. Pues yo digo que no tengo ganas de hacer pipí. Mi mamá dice que sí tengo que hacer pipí. O sea, ¿cómo? Eso es la educación occidental, ¿no? Se nos va haciendo estos dogmas. Entonces, llegamos aquí y un bebé que no está colonizado por nadie, sí necesita el cóctel hormonal de la mamá y los movimientos naturales de la mamá para poder irse guiando en su llegada al mundo. Además de que es antifisiológico nacer en horizontal. Los bebés están hechos para nacer en la verticalidad, ¿no? Por eso la naturaleza nos dio cuerpos erguidos, verticales, y parimos fisiológicamente hablando erguidas en cuclillas, o sea, posiciones verticales, pero no posiciones supinas, que son acostadas, en donde se nos bloquean naturalmente, por ejemplo, el sacro, ¿no? El sacro hace un movimiento que abre la pelvis para poder permitir el paso de la vida de bebé, y si estoy acostada, pues mi hueso está haciendo presión contra una camilla y esto es dolorosísimo. Ahí sí es un dolor de huesos que dices, por favor, no. Bebé está hecho para atravesar un canal blando de parto y una pelvis a través de la verticalidad, y si está en horizontal tiene que cambiar completamente su manera de moverse en el mundo para llegar. Entonces, cuando están llegando en el periné, y esta es otra de las violencias. En el hospital cortan Sí. genitales y mutilan genitales femeninos. Son heridas que se quedan, ¿no? O sea, son heridas que se quedan y que los seres humanos vamos arrastrando poco a poco, vamos creciendo, vamos acumulando nuestras propias heridas y luego nos volvemos adultos disfuncionales llenos de heridas que tenemos que, pues, ir a trabajar. Ya sé, pero son muchísimas cosas. Fíjate que todavía a mí me tocó, mis dos partos fueron naturales, pero estoy segura de que los doctores estaban totalmente igual. O sea, en México es muy común que desde que estás embarazada ya te están poniendo fecha y ya están agendando quirófano. O sea, en México es muy difícil, por lo pronto en Querétaro, no sé en otros estados, pero en Querétaro es muy difícil que te dejen tener un parto vaginal. Te dan 10,000 razones por las cuales no, y sobre todo, digo, a mí me parece ilógico en muchos sentidos, porque no importa si tienes 20 años o tienes 40, no puedes tener las mismas condiciones. O sea, piensa en un momento, no es posible que lo mismo una mujer de 20 años con ciertos hábitos alimenticios de salud, de ejercicio y demás, tenga las mismas condiciones que una mujer de 40 con otros hábitos y demás. O sea, no es posible que todas tengamos que pasar por la plancha, ¿no? Y muchas Exacto. mujeres, por los miedos que dices, piensan, ay, no, mejor es que dicen que duele horrible. No sé si duele horrible comparado con la recuperación de una operación. Yo llevo 2 operaciones, entonces sí te puedo decir que yo creo que es muchísimo más feo recuperarte de anestesia, de heridas, tener que ir al doctor 90 veces para que te revisen puntos, etcétera, que lo que fue parir. Y fue un momento además bien interesante. Y para eso me gustaría invitar a Marta. Marta, ¿estás ahí? Nos pones Estoy a todas, por favor. escuchando, muy interesada. Ya vi, ya vi. Es que fíjate que quiero ver si Marta nos quiere compartir su historia. Es que se me hizo bien interesante. ¿Cuántos años tenías cuando nació tu hija? Tenía 26 años Ok. y mi hijo 30. Y efectivamente mi hija fue un parto natural y mi hijo fue cesárea. Y claro que hay una diferencia abismal. A mí, insisto, me hubiera gustado muchísimo tener todas estas herramientas que está comentando Carla y tener un acompañamiento en este sentido, porque bueno, pues yo fui al hospital tradicional y sí, yo parí a mi hija, no me dio tiempo de que me pusieran ninguna ayuda, fue totalmente natural, eso fue muy lindo porque a mí me parece que se le dio las herramientas para que ella es muy entrona en la vida, pero a mí sí me dolió muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y ahorita que lo comenta Carla, sí me pregunto, ¿pero por qué me dolió tanto? Pues porque le tenía miedo al dolor. No sabía respirar, no sabía cómo mover mi cuerpo para ayudarme, estaba tensisísima. La doctora pues hizo su trabajo de doctora, pero había un asistente, me acuerdo muchísimo, que me regañó porque yo estaba gritando. Entonces, bueno, fue así como difícil, ¿no? Que es violencia, eso es violencia. Sí, También. sí. Claro. A mí Yo un me tipo sentía se me subió encima a acompañada. aplastarme.
O sea, Eso es Sí, violencia. también. Eso está penado por la ley, por cierto. A mí también se me subieron encima para sí, aplastarme. Y bueno, pues ya cuando nació efectivamente lo logré como, ya pasó, qué bueno, ¿no? Y el hijo, pues sí, fue cesárea y eso también fue, no viví toda esa experiencia del dolor, pero sí esta sensación de, como de pérdida. Es cuando nació y lo sacan, en lugar de sentir porque sí se siente placer cuando nace el bebé, y cuando lo sacan es una sensación de pérdida, como que faltó algo. Y sí veo a mi hijo menos como fuerte en la vida que a ella. Y creo que sí tiene que ver con la forma en que nació. Entonces, qué maravilla que en este momento de la vida, Carla, existan personas como tú, asociaciones como la que tú, en donde tú trabajas, que ofrezcan a las mujeres opciones más naturales, más amigables, más cariñosas para vivir la experiencia de traer vida a este mundo, ¿no? Está padrísimo, padrísimo. Muchas gracias. Fíjense que quiero hacer una remarca también porque cómo tenemos normalizadas palabras y terminologías dentro de la propia colonización que tenemos, ¿no? Decimos, me tocó, Marta, tú comentas, me tocó ir al hospital tradicional. El hospital tradicional no es el hospital público, este es el hospital occidental, biomédico, porque el hospital tradicional es donde trabajan médicos tradicionales, es Ok. decir, de culturas indígenas. Y el médico ya para nosotros es el tradicional, no, es el occidental, además es biomedicina. Y luego, Laura, como tú dijiste, yo sí tuve 2 partos naturales. No, tus partos no fueron naturales, fueron partos vaginales medicalizados. No, igual eso no porque es todos son natural. naturales. Exacto, esos no son naturales, Sí. pero pues hasta nos dicen, ¿no? Como las palabras que tenemos que usar para que en nuestro lenguaje, como bajar la carga de violencia que realmente recibimos y el robo real que recibimos. O sea, eso no es un parto natural, esto se llama tal cual parto vaginal medicalizado y no es natural, solo es vaginal, punto, pero no es natural. Natural es el parto que se desarrolla sin intervención. Es el parto en donde los apoyos que hay no son farmacéuticos ni farmacológicos, no son necesariamente clínicos y que no se utiliza nada de técnicas clínicas a menos que sea absolutamente necesario. ¿Y cuándo es cuando es absolutamente necesario? Casos muy concretos y muy específicos, no son en todas las mujeres, pero un hospital tiene tiempos, por eso decía, regreso al tema de los tiempos, ¿no? En un hospital, desde que tú llegas, pues hay tiempos y ellos dicen, no, pues tienen algo que se llama partograma y el partograma te va diciendo cuánta dilatación tiene que tener una mujer por hora y se hacen unas curvas y si no se generan esas curvas, intervención. Es decir, nos ponen a todas a parir como si fuéramos robots, ¿no? Todas en la misma Todas línea. Y es igualitas. todas iguales. Cuando somos diferentes, tú lo dijiste, no es lo mismo una mujer de 20 que una mujer de 40, en todos los sentidos y contextos, no es lo mismo, tampoco no es lo mismo, nuestros cuerpos son diferentes, no es lo mismo una mujer alta, espigada, como lo soy yo, que una mujer bajita, que tiene otras características de su propio cuerpo. Lo que sí nos une a todas las mujeres como mamíferas que somos, es que todas tenemos esta necesidad de movernos durante nuestro trabajo de parto para poder compensar la tensión que estamos sintiendo, sobre todo si estamos en un ambiente hospitalario. O sea, en un ambiente hospitalario, pues claro que no puedes disfrutar y se vuelve dolorosísimo porque efectivamente tienes más miedo. Una, no sabes lo que estás vivenciando y dos, no sabes qué te van a hacer. Entonces estás quijada apretada, ceño fruncido, brazos encogidos, hombros arriba, y esto son posiciones que le dan señales a nuestra mente de decir, segrega adrenalina para que se vaya. O sea, nos da las Peligro, hormonas, peligro, ¿no? exacto, nos da las hormonas de fuga. O sea, aquí algo está pasando y no está bien. Pero en vez de irnos, que sería lo que naturalmente nuestro cuerpo nos está diciendo, estás en un lugar que no es, nos quedamos. Y entonces el cuerpo se prepara, literalmente esa es la otra analogía, que no solamente lo digo yo, o sea, afortunadamente que hay muchos estudios de ciencia que también lo dicen. Nos da la sensación de muerte, ¿no? Entonces el propio cuerpo se va preparando para morir porque dice, hay tensión, hay esto, hay aquello, hay exceso de estas hormonas, hay exceso de lo otro, y no corre y no se va,
no, pues o Sí, sea, pues, adiós, o ¿no? sea, pues se va a morir, o sea, pues ya mejor. Y entonces muchas mujeres ahí, justo en ese velo, si el cuerpo no tiene tampoco la capacidad por lo que sea, por falta de nutrientes, por falta de lo que sea, o sea, ahorita no vamos a andar en eso, por lo que sea, no logra compensar, ¿no? Generar su homeostasis natural hacia el compensar el hecho de lo que estoy viviendo en exceso, ahí se patologiza una gesta, o sea, un parto. Ahí es en cuando las mujeres de repente, es que yo estaba bien, pero entonces de repente se me subió la presión y me hicieron cesárea. ¿Y por qué se te subió la presión? O sea, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque observa todo lo demás que estaba sucediendo. O, no sé, o sea, hay una serie de factores, ¿no? Y en casa, pues en casa esto no pasa. No quiero decir que no hay no hay mujeres que de repente también se les puede subir la presión. Sí, pero las mujeres que paren en casa acompañadas y siendo atendidas tempranamente por un especialista, como en este caso, mi caso, ¿no? O sea, un especialista en fisiología, que además tiene herramientas para ir trabajando la emoción, la mente, el cuerpo, darte herramientas para que tu mente se calme, y estudios, investigación y ciencia, que finalmente es lo que en Occidente nos gusta mucho saber, saber, saber para calmar a nuestra mente y generar trabajo de introspección entre nosotros mismos también como equipo de trabajo con la pareja y con la mamá gestante, pues justamente lo que vamos a fomentar es el entorno, crear la seguridad, o sea, crear la seguridad emocional y mental para que la mamá se sienta lo contrario a estresada Claro. por estar sola en un ambiente que no conoce. Lo contrario, Oye, que se también otra sienta cosa, Carlita, sostenida. otra cosa, Carla, que me hiciste pensar muchísimo fue esto del proceso. O sea, no nos dicen nada. O sea, lo vives con muchísimo miedo, muy estéril, muy limpio, muy blanco todo, pero nadie te explica qué es lo que va a ir sucediendo ni en tu cuerpo, ni al bebé, ni nada. Y entonces de repente nada más lo que estábamos contando Marta y yo, de repente alguien se te sube y empieza a empujarte, o sea, es súper violento, estás perdida porque además no hay una preparación anterior, ¿no? O sea, tampoco tuviste esta preparación. Muchísimas mujeres ni siquiera van a pasar por el psicoprofiláctico. Yo, yo no fui. Yo fui con Además, Nema, creo que 3 sesiones y pum, nació. Entonces tampoco creo que fue mucha información, pero es perdido. O sea, yo estaba, era mi segunda bebé y yo no sabía ni qué estaba pasando y ya había pasado una vez anterior. así es. O sea, sí hay muchos temas, por eso es que es incorrecto mandar llamar a la partera de último minuto. Claro. O sea, ahí no se le llama una partera. Y a menos que estés en una zona semirural, rural o indígena, en donde el parto es parte de la cosmovisión, ¿no? Y entonces ahí sí la partera, pues llámala de último momento y sí la partera sí va o nosotras sí acudimos. El resto de las mujeres de la ciudad, pues solo porque me ha tocado sí atender partos fortuitos, literal fortuitos, o sea, que no me mandaron llamar, sino que estaba en una situación y digo, esto es parto y pues ya me quedé a apoyar, pero si no, yo, por ejemplo, yo particularmente no voy y acompaño a nadie que me habla de último minuto, Claro. porque no Sí, lo entiendo. conozco, ¿no? El Toda su ambiente historia. emocional, mental, cómo tiene su propia concepción, si, qué tabús hacia su propia sexualidad tiene o no tiene. Y además, claramente que no conozco, no he llevado el seguimiento de su bebé, no sé si es un bebé sano, no es un bebé sano, y entonces esto sí nos pone en un riesgo evidente a las dos. Entonces, por eso es que hay mucho de qué hablar, porque hay que desmitificar el tabú de quién es la partera, qué hace la partera, cuándo viene la partera, ¿no? Y sobre todo esto, la nueva partería para las mujeres de ciudad, porque la partera tradicional de pueblos originarios es el personaje para los pueblos originarios. O sea, ni yo me atrevería a atender a una mujer de pueblos originarios, no porque no quiera, si me lo pide, lo hago, porque no conozco sus propios usos y costumbres. Claro. Y puede ser que yo, que me considero a mí misma desde mis propias formaciones y demás, un ser absolutamente amoroso, sí, pero soy amoroso para las mujeres de ciudad, ¿no? Entonces, quizás para ella yo soy la violenta hacia Claro. mi acercamiento, ¿no? Cultural. Entonces, por eso existe, este personaje sigue existiendo, más bien no ha desaparecido, es el personaje de la partera, ¿no? O sea, la profesión parteril no ha desaparecido y no va a desaparecer nunca, a pesar de que Occidente la quiera robar,
y quiera industrializar el nacimiento, no va a desaparecer, no ha desaparecido, seguimos existiendo y más bien lo que ha nacido es la nueva partería, que es la partería que fusiona lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor de la tradición ancestral, mamífera, natural, endémica, y que ya le podemos poner incluso palabras de ciencia para que sea mejor comprendido por nosotros las mujeres de ciudad. Que Claro, de nada claro. sirve que yo lo cuente desde ese lugar de ellos, porque entonces en la ciudad dicen, no, pues no, con esta partera me voy a morir. Pero cuando te lo cuento con tus propias herramientas y en tu propio lenguaje, nos queda muy claro y decimos, no, pues sí, no, pues andaba errada por la vida. Sí. Ay, oye, qué lástima. Si ya tuviste hijitos, si estás viendo este programa, piénsale para los nietos, piénsale para los nietos, para allá va, para allá va. Si no has tenido hijitos, es un excelente momento. Quieres tenerlos y además quieres desde la concepción llegar al camino maravilloso de crear otro ser humano. Puedes contactar a una partera autónoma como Carla Castañeda. Carla, ¿cómo te localizamos? Me pueden localizar en redes sociales a través de diferentes páginas. Por ejemplo, una de ellas es www.yolosiguacali.com. Es difícil de escribir, lo sé, pero si lo escriben les va a entender. Este es un vocablo náhuatl que significa, Yolo significa corazón, Sigua significa mujer y Cali casa. Entonces, el corazón casa de la mujer, que finalmente es nuestra matriz, porque este es este órgano sagrado que tenemos. Tenemos redes sociales que es @casa de la mujer, literalmente, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos también @partería y sabiduría femenina, que es directamente mi perfil. Y tenemos @partería yo lo sigo a Cali, que es de las casas de parto que tenemos a bien gestionar. No soy la única partera autónoma del país, yo me muevo en occidente del país, pero soy miembro de la Red Mexicana de Parteras Autónomas, entonces también nos pueden buscar o pueden buscar parteras dentro de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Todas las que estamos ahí somos parteras de distintos tipos de caminos formativos, pero con las mismas herramientas, digamos, para atender a una mujer y que sí centramos nuestra atención en las necesidades de la mujer y del bebé. Y también soy parte del espacio o de la red Espacio Matriz. Formo también parte de otros movimientos ya entre autónomos, tradicionales, profesionales, hay una gama, pero básicamente en estos lugares, ¿no? Los repito que es @casa de la mujer, @partería yo lo sigo a Cali o @partería y sabiduría femenina. Perfecto, Carla, muchísimas gracias. Fíjate que te quiero invitar a otro programa porque además creo que o sea, si nos vamos más atrás, más atrás, más atrás, me gustaría que nos hablaras sobre la menstruación. ¿Cómo explicarles a las niñas antes, cómo acompañarlas? Por ejemplo, el otro día estaba viendo calzones, textual, calzones menstruales, y me di cuenta de que hay una marca conocida de toallas que acaba de sacar unos calzones. Obviamente se me pusieron los pelos de punta y me puse a investigar, porque soy una metiche. Y entonces me pongo a investigar y de entrada no decía el material del calzón y yo, horriblemente sospechoso, ¿sabes? Horriblemente sospechoso. Entonces me gustaría muchísimo hablar de eso, de opciones, de cómo acompañarles, de cuáles son los mejores productos que pueden utilizar para eso, cómo, o sea, yo creo que en mi época, Martis, ¿tú cómo lo viviste? Porque ya a mí nadie me dijo nada. De repente fue, Sí, ponte una oye. toalla. O sea, Sí, Sí, claro que sí. No, es más allá de los métodos de recolección menstrual, que hay muchísimos. No solamente hay calzones, ¿no? Regresamos a las toallas de tela, que son mucho más amorosas y además que están hechas muchos con algodón orgánico, pero también hay tampones ancestrales. O sea, crean, hay como otros muchos métodos, ¿no? Además de la copa, que hoy está muy de moda. En fin, más allá de eso, yo les decía, todos los procesos que tienen que ver con sangre en el ser humano tienen un tabú. Todos, 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 todos. La menstruación obviamente es uno de estos grandes temas tabú, pero todos los procesos que tienen que ver con sangre mayoritariamente están enfocados hacia el lado femenino, sobre todo pues dos grandes, ¿no? O sea, menstruación y parto. Le vamos a poner tres: menopausia, es decir, la retirada de la menstruación.
Pues hay 3 momentos portales dentro de la vida femenina que, más allá de ser un acto fisiológico que va a suceder, porque va a suceder, son canales de revelación para nosotros como seres humanos. Y entonces en estos 3 puntos podemos encontrar espiritualidad detrás. Es muy largo de explicar, es profundo, efectivamente se necesita otro espacio Sí, para poder definitivamente. entender, porque una vez que logramos entender cómo el parto ya es un acto autónomo, o sea, ya hablamos de esto, es autónomo, va a pasar y demás, pero que además tenemos las condiciones idóneas y perfectas para que se dé, lo podemos usar como una búsqueda de visión personal. Y todas las mujeres que, no solamente las que yo he atendido, sino las experiencias cercanas a las cuales yo he estado, todas canalizan. Qué curioso, ¿no? O sea, todas somos canalizadoras, algo que nadie nos dice. Pues sí, todas somos canalizadoras de mensajes provenientes de afuera. ¿De dónde? Pues de afuera, del universo grande. Y algunas con mensajes bien específicos hacia su ser, hacia su persona, ¿no? O sea, otros hacia su linaje, hacia su familia entera, otras hacia su propio bebé. Todas son transformadoras, todas son transformadoras. Y pues hablar de esto también es muy interesante, ¿no? Entonces, Sí. el parto es, la menstruación, lo traigo a colación porque la menstruación son micropartos que vamos teniendo ciclo a ciclo que nos preparan a nuestro parto grande, pero tampoco nadie nos los explica así. Y entonces también en estos micropartos podemos tener revelaciones. Cuando estamos acompañadas y tenemos herramientas y podemos usarlas para nuestra propia ayuda. Además de que nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice si tenemos problemas de hígado, de riñones, estomacales, nos dice muchas cosas, pero sí lo dejamos para otro programa. Oye, sí, me encanta. Entonces, terminando el programa, ahí te mando un mensajito para que agendemos el próximo. Porque sí, sí, está bien interesante. Creo que esa parte es bien, 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 bien importante porque nos hemos perdido muchas cosas, como tú dices, o sea, lo que nos dicen que tenemos que ser, lo que vemos representado, mal representado en medios, en la televisión por siempre, lo que es feo, es sucio, es malo. O sea, hay demasiados adjetivos negativos con respecto a todo esto que tenemos que quitar, ¿no? Y ahorita que si tú tienes una hijita, todavía no le ha bajado, aprovecha. En redes sociales a seguirnos, más de un millón de historias.com, búscanos en Facebook, búscanos en Instagram, para que te des cuándo va a ser este programa, porque lo vas a necesitar y tu hija te lo va mega agradecer. Muchísimas gracias, Carla, estuvo bien interesante y bien Muchas enriquecedor. gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron en el programa de hoy. No se le pierdan el siguiente. El siguiente vamos a hablar sobre heridas de la infancia. ¿Cómo detectarlas y qué hacer con esta información? ¿No? O sea, yo sé que lo podría sacar hasta un test de internet, pero ¿qué haces con esto? Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.